A ver, y es todo suyo. Bueno, sí. Así que bueno, vamos a comenzar con este estudio de la palabra, el estudio de la Biblia. Eh, Hoy a mí me toca dar Segunda de Corintios, del capítulo 1 al capítulo 4. Eh, Esta carta que escribió Pablo es una carta, no sé si como queriendo ser un poco más blando que la primera, porque en realidad la primera fue una exhortación a cómo se estaban comportando, ¿no? En Corintio por todo lo que había traído Dios, todo lo que les había ofrecido, y estaban haciendo mal las cosas en realidad. Entonces, Pablo le tuvo que exhortar, poner, ¿no?, en línea y, y eso produjo en ellos, como dice, ¿no?, en 1 Corintios, produjo tristeza, pero esa tristeza es justamente para arrepentimiento, y el arrepentimiento sabemos que es para la salvación, ¿no? Entonces, cuando escribió esta segunda carta, él fue un poquito más blando, si se quiere, como para que los corintios puedan recibirla y que puedan realmente vivir la palabra, vivir el evangelio, vivir todo lo que se estaba soltando en su vida, porque vemos que en la primera carta habían sido repartidos muchos dones a la iglesia, y bueno, ellos trabajaban en los dones y funcionaban en los dones, y eso hizo que Pablo, ¿no?, los exhortara un poquito, porque era el poder de Dios sobrando en ellos, y ellos por ahí no tenían el conocimiento, ¿no?, de lo que era el poder de Dios. Así que la segunda carta de Corintios, capítulo 1, vamos a hacer lo más escueto posible. Eh, Pablo habla de consolación. La palabra consolación sabemos que viene de consolador. Consolador para nosotros es el Espíritu Santo, ese es nuestro consolador. Que quiere decir con, reunión, unión, y solari, aliviar, calmar y apaciguar. Eso sería consolación. En el versículo 21 dice también, el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. La fe permanece. Eso es la garantía nuestra, que la fe permanece. Entonces, sabemos que ahí se sucedió algo, ¿no?, que lo vamos a ver en el capítulo 2, de alguien que no estaba haciendo, no había hecho bien las cosas, y por qué todo esto, ¿no?, de que el tema de la consolación. En el capítulo 2 vemos que ya Pablo habla de perdonar. O sea, primero, luego en el capítulo 1 habla mucho de consolar, ya en el capítulo 2 él habla de perdonar. Entonces, yo me hacía una pregunta, ¿a quién? O sea, ¿a quién había que perdonar, no? ¿Qué es lo que había que perdonar? ¿Qué es lo que Pablo se estaba refiriendo en esto? Porque nosotros conocemos, ¿no?, la estrategia de Satanás, pero la victoria siempre la tenemos en Cristo. Entonces, el perdón, él lo estaba como recordando, no recordando, pero sino, había un hombre en la primera carta de los Corintios que estaba en el pecado de incesto. Este era un hombre que no se dice el nombre, pero estaba cometiendo un pecado de incesto con su madrastra. Entonces acá vuelve a ser nombrado, que en ese momento había sido expulsado de la iglesia, pero Pablo acá decía que no, o sea, cuando una persona muestra arrepentimiento, que ya conocemos el profe Pablo, y bueno, estuvimos hablando con el tema del arrepentimiento, que es metanoia, ¿no?, el cambio de mente. Entonces, ¿qué es lo que decía Pablo? Que nosotros no podemos expulsar a nadie cuando una persona puede pecar. Todos estamos eh, con probabilidades de en algún momento caer en algún pecado, pero no por eso nos pueden expulsar de la iglesia, sino que la iglesia está también para eso, ¿no?, para consolar a aquel que cayó, y mostrar el arrepentimiento, y bueno, no hacer más de lo que hacía. El que robaba, que no robe más, y todo ese tipo de cosas. Entonces, a eso nos llevaba Pablo, que nosotros tenemos que darle una palabra de consolación siempre a alguien que está queriendo arrepentirse, ¿no?
Y acá también, también busqué también la palabra consolar, que es parte, ¿no?, del consolador. Esas palabras que nosotros tenemos que dar son hacia el alma y el corazón. ¿Para qué es esto? Eso es la sanidad interior. ¿Para qué es todo esto? Para que Él pueda olvidar y nosotros también podamos olvidar. O sea, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que nosotros al consolar a una persona, esa persona pueda olvidar lo que hizo y pueda seguir caminando. Y aparentemente este hombre se arrepintió y siguió en la iglesia de Corintios. Después tenemos en el versículo 14 al 16 el fragante aroma. Eso también está en el capítulo 2. Que por ahí el propio Pablo lo subió, ¿no?, a la, Sí. a la Biblia, ¿no?, al grupo. Eh, y eso a mí también me movió un poco. Y yo empecé a buscar, ¿no? ¿Qué es eso? Porque dice, para unos olor de muerte para muerte, y para otros olor de vida para vida. En esto me centraba. Entonces, ¿y qué es el olor de muerte y qué es el olor de vida? Y encontré un ejemplo que me pareció bueno, es en el caso de los romanos, pero eso somos nosotros, ¿no? En el caso nuestro. Dice que el olor del incienso, cuando quemado para los dioses, en un desfile triunfal romano, cuando ellos conseguían una victoria, se prendían los inciensos, entonces ellos iban caminando y ese olor se sentía, ¿no?, en todo el lugar donde ellos caminaban. Es un olor que no se olvida, es un olor que queda. Entonces, para los que estaban dentro de la victoria, digamos, dentro del pueblo romano, para ellos era maravilloso. Pero, o sea, para los que triunfaron, a los que triunfaron, pero para los cautivos y esclavos que iban a ser vendidos o ejecutados, no lo era. O sea, no era tan grato. Entonces, eso es lo que el Señor nos viene a decir, ¿no? Lo que Pablo en este caso nos quiere decir. Pablo está dando este ejemplo como el incienso para los que somos salvos. El incienso de nosotros es un olor, un aroma fragante, pero para los que somos salvos. Ahora, para los que no creen, ese olor no es tan maravilloso. Entonces, eso es lo que estaba hablando el apóstol Pablo en este caso. Y eso está bueno tenerlo en cuenta porque ahí es donde nosotros también tenemos que tener ese olor a incienso, ¿no?, de victoria, ese incienso de que la batalla fue ganada. A nosotros, gloria a Dios, pero bueno, el que no cree, por ahí le molesta, ¿no? Es algo molesto. Es un olor que no se puede olvidar. Después vamos al capítulo 3, que ahí es donde más me voy a centrar. El capítulo 3 está hablando de los ministros del nuevo pacto. El, el apóstol Omar, nuestro papá, una vez dio un ejemplo y a mí me quedó picando también, que él dice que la palabra ministro viene de servicio, de servir, ¿no? Y esos ministros no es como nosotros lo vemos, el ministro de Economía o el ministro ¿no?, el ministro de Gobierno de cualquier ministro, de cualquier, ¿no?, lo que sea, de obras públicas y demás, que nosotros, o la gente lo ve como que son algo sobrenaturales o no, algo que no los pueden ni tocar. Pero resulta que la palabra ministro se tomó en la antigüedad cuando los barcos, no había viento, había que remar. Y para mover los remos estaban los esclavos. Y de acuerdo al barco, al tamaño del barco, lo que había que mover, o se tenía que llevar, eran los niveles. Había hasta 4 niveles, ¿no?, de remos. Ahora, el ministro, en este caso, era el último, el que estaba abajo del todo. O sea, no es que ellos iban a duchar, ni que se iban a... No, no. Ellos, los que estaban abajo, recibían todo lo que soltaban los de arriba. A veces se descomponían, o al baño no podían ir, entonces eso es ministro. O sea, ministro es los que estamos en realidad más abajo de todo. En el reino de Dios, así funciona la cosa. Entonces ese ejemplo me vino muy bien, por eso somos ministros de Cristo. Y bueno,
el que se quiera enaltecer, bueno, que se enaltezca, pero solo Dios enaltece. Eso fue lo que me tocó también. Bueno, los ministros del nuevo pacto tienen una característica, que son los ministros de Cristo. Estos, para estos el velo es quitado cuando alguien se vuelve a Dios, pues solo es quitado en Cristo. O sea, cuando uno se vuelve a Dios, hay un velo que fue puesto, que ahora lo voy a explicar por qué, más o menos voy a tratar de explicar cómo fue el tema del velo. Eh, Así es que tenemos en cuenta que el velo ese es quitado cuando nosotros nos volvemos al Señor, cuando nos volvemos a Cristo. Ahora le voy a dar lugar a mi esposa, porque si no me va a demandar. Segunda de Corintios, capítulo 3, del versículo 12 al 13. Del 12 al 13. Sí. 2 Corintios 4, No, 3. 3. Así que como tenemos tal esperanza, actuamos con plena confianza. No hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se había extinguido. Acá dice, ¿no? En la Nueva Biblia de las Américas dice aquello que había de desvanecerse. O sea, Moisés se puso ese velo. Ahora, ¿a consecuencia de qué viene el velo? Moisés, cuando estuvo en el monte Sinaí, recibió las tablas. También el propio Pablo una vez fue a la barda a buscar 2 tablas, que estuvo muy bueno también el ejemplo ese de 2 tablas que había que trabajarlas, o sea, había que buscar buenas cosas, no era sino más. Entonces, esas tablas están buenas porque son 2 piedras, ¿no? Que hay que llevar delante del Señor. Que no puede ser cualquier cosa, es una piedra, la mejor piedra. Entonces, recibió en esa oportunidad las tablas de los mandamientos. La primera, Dios mismo escribió en ella, eso está todo en Éxodo 22, si alguno por ahí lo quiere ver en algún momento. Cuando Dios le dijo, bueno, hay una historia, hay muchas cosas que pasaron, los 40 días de ayuno, muchas cosas, ¿no? De fuego, todo lo que sabemos que pasó, ¿no? Cuando Dios le dijo a Moisés que descendiera, el pueblo ya estaba rompiendo esos mandamientos. Antes que los reciba, ya los estaba rompiendo. Eso hizo de que Moisés no pudiera entrar con las tablas de los mandamientos al campamento, porque había fiesta, habían hecho un becerro de oro, ¿no? Lo que conocemos en el Éxodo 22. Entonces Moisés no podía entrar con eso porque en realidad dentro de los mandamientos estaba ojo por ojo, diente por diente, o sea, el pueblo tenía que ser extinguido directamente. Entonces, cuando Moisés lo reprende y bueno, Aarón se vuelve en sí, ¿no? Moisés vuelve al monte. Una vez que vuelve al monte, Dios, ¿qué es lo que hizo con las segundas tablas? Le dio otra oportunidad al pueblo. Otra oportunidad porque los tenía que destruir. Y le dio la posibilidad a Moisés de, a través de él, crear una nación grande, le dijo. Y Moisés no, Moisés intercedió delante de Dios y el pueblo fue perdonado. Entonces, esa segunda vez, ¿qué es lo que vio? Dice, mediante, digamos, Dios otra vez le dio otra oportunidad al pueblo. Después venía que mediante sacrificio la gente se podía acercar a Dios por el derramamiento de sangre. Se cubría el pecado. O sea, cuando había un sacrificio, ese derramamiento de sangre hacía que la gente pudiese estar delante de Dios para cubrir el pecado. Por eso lo que quería hacer la dinámica, pero bueno, como faltó por ahí un poco. También en este caso, en uno de los talleres, en una de las enseñanzas, también el profe Pablo puso como ejemplo, puso dos hojas, ¿no? 2 hojas en blanco. A una persona le hizo escribir, en una le dio la hoja y un corrector y un lápiz negro. Le hizo escribir pecado y en la otra lo mismo, con el lápiz negro pecado. Pero con la diferencia que al otro le dio una goma de borrar. Entonces, ¿cuál era la dinámica? La dinámica es que con el corrector se cubría la palabra pecado
¿no? Pero siempre quedaba ahí. Estaba cubierta con el corrector, pero solamente cubierta. Sin embargo, con la goma de borrar, ¿qué es lo que pasaba? Se borraba y ya no estaba más. Entonces, la diferencia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que hoy tenemos nosotros con Cristo? Cristo nos trajo eso, esa gracia, ¿no? De poder borrar nuestros pecados directamente, ya no se cubrían más. Y nosotros nos podemos acercar aún más confiados, ¿no? Al trono de la gracia. En este caso, Dios nos prepararía un camino para nosotros. Ahora vamos por qué el velo, ¿no? Así lo haría, así lo haría, y eso fue lo que hizo. Ahora, Moisés vio esta revelación. Cuando a mí se me estremece todo, porque cuando Moisés vio esta revelación, dice que su rostro resplandeció. O sea, él vio al Cristo mismo, a nosotros, tuvo la posibilidad de ver qué es lo que iba a suceder con nosotros. Y esa gloria que él vio, esa gloria de Cristo mismo, eso hizo que su rostro resplandeciera. Entonces, ahí él se tuvo que poner el velo hasta tanto Cristo venga. Pero esa gloria que él vio, que recibió, es una gloria temporal, una gloria que se va desvaneciendo, como dice la palabra. Por eso es el tema del velo. Entonces, Cristo, lo que prepararía Dios sería Cristo el camino. Pero dice en el versículo 14 de, de 2 de Corintios 3, Dice, sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado, porque solo se quita en Cristo. amén. Pues solo Cristo nos puede quitar ese velo. Amén. Cristo fue el fin de la ley. O sea, Él vino a cumplir la ley, pero fue el fin de la ley, para obtener justicia. O sea, a través de la sangre de Jesucristo fue el antiguo pacto, que es un pacto, eh, un testamento. El testamento se rompió y ahora nosotros comenzamos un nuevo testamento, que es a través de la sangre de Jesucristo. Por eso está bueno también el ejemplo del pecado en la palabra, ¿no? En el papel. Está muy bueno porque eso es lo que hizo Cristo por nosotros. En cambio, tenemos algo que es la religiosidad. La religiosidad, ¿qué es lo que quiere? La religiosidad quiere que la gente tenga que cumplir algo para ser salvo. O sea, tenga que hacer algo, la religiosidad, tanto como las sectas y demás, para poder recibir el amor de Cristo. Tienen que hacer algo para poder recibir la salvación. Tienen que hacer y el amor de Cristo, eso no se compra. Como dice la canción, no se compra ni se vende. El amor de Cristo para nosotros es inmerecido, pero Él nos ama de tal manera que dio a su Hijo, y es su Hijo el que hoy es el que habla por nosotros, habla al Padre, y como le pasó a Moisés, nosotros teníamos que haber sido destruidos directamente, ¿no? Y destituidos y todo, pero por la gracia de Jesús, hoy nosotros podemos disfrutar, ¿no? De esa gran salvación, eso que es algo inmerecido, esa gracia que es inmerecida, que es un regalo. Por medio de Cristo, hoy disfrutamos de eso, ¿no? Y eso es lo que la religiosidad siempre quiere. La religiosidad quiere impedir eso. ¿Y cómo lo impide? Poniendo la ley, dice que la letra, ¿no? La palabra en sí es muerte. Porque justamente nosotros, para el pueblo de Dios, que eran los que estaban en ese momento caminando por el desierto y demás, fue imposible cumplir la ley. Para hoy sería lo mismo para nosotros. O sea, nosotros hoy tenemos la escritura, que es la Biblia, y la Biblia es de interpretación libre, digamos. Hay cosas que no a todos se nos va a revelar lo mismo.
no a todos nos va a mostrar lo mismo, depende del día, depende del ánimo, depende de la situación, es que nosotros tomamos una palabra, ¿no? En el día y decimos, esta palabra la tomo, esta palabra me sirve. Y eso es lo que a nosotros nos da vida, esa palabra, pero ¿por qué nos da vida? Porque ahí viene, ¿no? Ahí viene el versículo 17. 17. 17 dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Acá el Señor ya nos ha dado el Espíritu, por eso también tenemos ese gran ministerio, ese gran misterio, ¿no? Que es el Espíritu Santo en nosotros. Había también, yo tomaba un ejemplo, ¿no? De lo que es la palabra y lo que es el Espíritu. El otro día fui con mi nieto, fuimos a caminar, fuimos a dar una vuelta, y acá en la esquina de mi casa hay un plan de vivienda que son 2 manzanas. Las casas son idénticas, totalmente idénticas. Entonces yo tomaba, digo, la palabra es como para el arquitecto, hacer las bases y demás. Cuando se hace un plan de vivienda, las casas son totalmente igualitas, todas iguales. Ahora, ¿de qué depende? Habían algunas casas que estaban súper hermosas, con flores, con un aroma, había un olor tan lindo y bueno, mi nieto jugaba con las flores y demás. Eh, pero ¿qué es lo que da? ¿Qué es lo que da eso? El espíritu. O sea, el espíritu es lo que da vida al templo. El espíritu es lo que da vida, en este caso, a una casa. Depende del espíritu que ande una persona, es como va a tener su casa, su familia, todo lo demás, ¿no? Es como, digamos que ya aparte de lo interno, empieza a demostrar en lo externo. Por eso dice que hay libertad. Y cuando uno recibe el Espíritu Santo, la libertad es, pero no libertinaje, ¿no? La libertad se siente, la libertad es extraordinaria porque nos saca ese peso, eso que traíamos, que no lo podíamos sacar, que no sabíamos a quién recurrir, no sabíamos cómo hacer, no sabíamos, ¿no? Ya queríamos hacer cosas, inclusive uno quiere comprar la salud, quiere comprar, ¿no? Y no se trata de eso, sino que nosotros mismos, cuando recibimos el Espíritu Santo, nuestra vida comienza a cambiar. Y eso se ve en el exterior. Eso se ve cuando nosotros caminamos, andamos. Entonces, ese ejemplo me gustó porque de las, no sé, 20 y pico, 30 casas, son todas iguales en el edificio, pero en su jardín, son todas distintas, ¿no? Ninguna tiene la misma puerta, como que le cambian, le van cambiando, uno ampliaron, otro hicieron un garage, pero siempre la diferencia está. Entonces yo digo eso, ¿no? Cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros, nos da esa libertad, ¿no? De poder expresar lo que hay dentro nuestro hacia afuera. Por eso también me llamó la atención esto. Bueno, y ahora terminando, para poder ir terminando, viene el capítulo 4. En el capítulo 4, ahí vienen los ministros de Cristo, ¿no? En el versículo 18, eh, sí, Rosa, si podrías leer capítulo 4, segunda de Corintios 4, versículo 18. Juan. Amén. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que no se ven son temporales, pero las que no se ven son terrenales, eternas. Amén. Ahí yo también me gustó eso también, ¿no? Me gustó y estuve investigando, mirándolo, leyendo y bueno, preguntándole al Señor, ¿no? ¿Qué es la eternidad? ¿Qué es la eternidad? Para cualquier mente humana es imposible poder imaginar lo que es una eternidad. Entonces, eso está para estudiar, hacer un estudio completo de la eternidad de Dios, porque eh, son palabras, ¿no? Olam en hebreo y
aion en el griego. Entonces ahí decían que no había una definición correcta de lo que es eternidad, porque el hebreo tiene un pensamiento de lo que es eterno, y el griego tiene otro pensamiento de lo que es eterno. Entonces, cuando se hizo la Septuaginta, ¿no, Pablo? Septuaginta, ¿no? Que se cambió, o sea, se tradujo del hebreo al griego, muchas palabras no tienen definición. O sea, hay palabras que más o menos se le aproximan, pero nunca van a tener lo que Dios por ahí a veces no quiere expresar. Entonces, la eternidad de Dios es casi para nosotros imposible, ¿no? Poder entender para nuestro pensamiento, porque nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Al día, a la semana, al mes, a los 3 meses. Estamos acostumbrados a ese tiempo. El cambio de la eternidad de Dios, por ahí se nos hace difícil. Pero yo había un ejemplo, ¿no? Que hablaba de eternidad de Dios. Y es como cuando uno se para en la orilla del mar y ve, ¿no? Lo grande que es el mar, pero nuestra vista se pierde, en un momento se pierde. Ya no se ve más, no se ve más el mar. Pero sabemos que del otro lado está el mar, pero ya no lo podemos ver. Entonces, para nosotros, eso es la eternidad de Dios. Eso es lo que yo como definición lo puse, ¿no? Esas cosas eternas, esas cosas que Dios nos dio, son esas que por ahí nosotros las vemos un poquito, pero llega un momento que ya no las podemos ver más. Bueno, eso es la eternidad de Dios. Así que bueno, hasta acá fue lo que Dios me dio y bueno, en realidad tenía otra cosa, pero cuando Dios habla, Dios habla. Así que bueno, gracias por la oportunidad y el paso al profe Pablo. Bueno, gracias, Pablo. Gracias. Ahí va. Muy bien. Bueno, y ahí avanzamos al capítulo 5. Bueno, ahí vamos a ir viendo algunos pasajes. Entonces, a ver, Gloria, que la veo ahí que está buscando, si tenés el 5, capítulo 5, versículo 2 al 5, la versión que tenga. Amén. Dice, yo tengo NBI, mientras tanto, suspiramos anhelando ser revestidos de nuestra morada celestial, porque cuando seamos revestidos, no se nos hallará desnudos. Realmente vivimos en esta tienda de campaña, suspirando y agobiados, pues no deseamos ser desvestidos, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su espíritu como garantía de sus promesas. Amén. Bueno, ahí hay una parte que me gusta mucho. En el Antiguo Testamento aparecen muchas figuras de lo que después se ve claramente, como lo estamos leyendo ahora. Y este último versículo, que es el 5, habla que Dios ha dado el Espíritu como garantía de que nosotros estaremos con Él. Bueno, y esa figura aparece muy clara cuando Abraham tiene que buscar una esposa para su hijo Isaac. Deben recordar la historia, ¿cómo es la historia? A ver, ¿algunos se acuerdan? ¿Qué es lo que hace Abraham cuando él dice, voy a buscarle una esposa a Isaac? Manda al sirviente, manda al siervo Ajá, a la casa de sus parientes. bien. buscarse. A Eleazar, sí, allá a la casa de sus parientes. ¿Y qué hace una vez que le encuentra? ¿Alguien recuerda por allá en el libro de Génesis? ¿Qué hace este siervo Eleazar una vez que encontró? Le pide una señal al Señor. Sí, En realidad sí, o sea, le Le pide piden una señal. una esposa, una empieza la relación señal. con Dios, Señal. pero a la esposa, o sea, a la futura esposa. ¿Se acuerdan qué Exacto. hace? ¿Era lo del agua para los animales? Bien, eso es lo que Claro, ella del hace. pozo. Pero ¿qué hace él hacia ella? Él le dio dotes,
Le dio regalos. Le dio regalos. ¿Sí? Oro, sí. Esa. Bueno, ahí aparece, ¿sí?, la figura esta, o sea, eso es una analogía, lo que aparece en esa historia, ¿sí?, haciendo una representación que Dios manda, o en este momento envió a su espíritu para preparar a la esposa de Cristo, ¿sí?, es decir, el Hijo de Dios, representado en la historia como Abraham sería Dios, e Isaac sería el hijo. Bueno, y nosotros somos la esposa, aquella esposa que recibe el regalo, ¿sí?, del enviado de Dios. Bueno, y ese regalo para nosotros viene a ser el Espíritu, que nos dice como que es la garantía. Entonces, Señor, me has dado la garantía, es decir, yo tengo el Espíritu Santo y eso me asegura que yo voy a pasar la eternidad con vos, ¿sí? Volviendo al tema de la eternidad que decía Aldo recién. Bueno, esa es la figura que dice acá. Eso es el versículo 5, nos da la garantía del Espíritu Santo. Y si avanzamos ahí un poquito más, aparece versículo 10. Rosa, ¿lo tiene ahí? Capítulo 5, versículo 10. Amén. Porque es necesario que en todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Bien. Bueno, y ahí les pido a ver su opinión, ¿sí?, que probablemente ya la tengan fundamentada bíblicamente. Eh, Hay muchas historias, e incluso me acuerdo ahora, había un librito, no me acuerdo, era una iglesia evangélica que lo repartía, pero no me acuerdo, que contaba historias como para evangelizar. Y en esa historia hablaba de un juicio final. Y si nosotros hablamos con muchas personas que no son cristianas, y con algunas que también se congregan, eh, hay un juicio final, es decir, nosotros vamos a comparecer alguna vez ante Dios, y entonces en ese juicio final se determinará si vamos al cielo o no vamos al cielo. ¿A qué se refiere cuando dice el tribunal de Cristo? ¿Habrá tres personas a las cuales yo me presento y será Jesús mi abogado y el diablo el acusador? ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay un juicio final? A eso, esa sería la pregunta. Para nosotros, ¿eh? Para la iglesia no. Para la iglesia no. ¿Eh? Gloria, ¿qué decís? Yo pienso que desde el momento en que aceptamos, somos salvos. Al bautizarnos somos llamados hijos y ya tenemos otra identidad delante de Él. Pero en Apocalipsis dice que nos vamos, que vivos y muertos se presentarán delante del Señor. Y ese presentarse delante del Señor, yo no me lo imagino como un juicio, como un tribunal, sino que yo me lo imagino como que voy a conocer a mi Creador, como que no voy a tener palabras al momento de estar delante de Él, no sé, de esa manera, no juzgándome por lo que haya o no hecho yo, sí a las personas que lo rechazaron, lo aborrecieron. Yo creo que a esas personas sí. Bien. Claro, creo que Gloria te referís ahí, Apocalipsis 22, habla cuando, como el juicio final, ¿sí? Le dice, incluso termina el pasaje con la segunda muerte, ¿sí? Creo que ahí. Bueno, entonces es importante que nosotros, como creyentes, tengamos fundamentada nuestra fe. La otra vez lo decíamos, ¿sí? 1 Pedro, capítulo 3, si no me equivoco, nosotros tenemos que fundamentar en qué creemos, ¿sí?, cada vez que se nos sea demandado. No hay un juicio final para nosotros. ¿Por qué? Porque el tiempo del juicio lo tenemos hoy. Ahora, ¿qué es el tribunal de Cristo entonces aquí? Eh, Como decía Aldo, el tema está en las palabras, ¿sí? Bueno, tribunal, acá, recuerdan que el Nuevo Testamento está escrito en griego,
una carta de Pablo escrita en griego, y la palabra que utiliza es bema, ¿sí? Siempre me acuerdo de esta bema con B larga. Bueno, y se refiere a como el palco, es decir, aquellos que compitieron y aquellos que ganaron. Bueno, entonces van a subir delante de quien organizó, digamos, la competencia, para recibir la corona de sus logros. Eso es lo que va a pasar. A eso le llama el tribunal de Cristo. Pero no es para determinar si estamos con Él o no estamos con Él. Lo que nos asegura que estamos con Él es la garantía que tenemos del Espíritu Santo, que habíamos hablado en el versículo anterior. Ahora, todos vamos a presentarnos, ¿sí? Ante Dios, y allí serán presentadas nuestras obras. Y esto es bastante serio. ¿Por qué? Porque aquellas obras que no pasen por el fuego, es decir, que se van a quemar, van a ser como las hojas secas, ¿sí? Entonces esas hojitas secas, ante el calor de la presencia del Señor, esas obras no nos valieron nada, ¿sí? Y ahí veremos qué obras nuestras han de permanecer, ¿sí? Para ser coronados de acuerdo a lo que nosotros hayamos hecho. Pero reitero, para nosotros, ¿qué nos espera el tribunal de Cristo? Que no es un juicio de definir si vamos al cielo o no vamos al cielo, qué tipo de castigo, sino que es un lugar para recibir la corona conforme a lo que hayamos hecho. Y ese tribunal, en realidad, todos compareceremos. ¿Sí, Aldo? Sería como un podio. El primero, Así segundo es. y tercero. El podio, ¿sí? Es el podio. Eso es el bema, ¿sí? Ese es el tribunal de Cristo. Bien. Entonces, tengamos presente que al predicar justamente, no es que va a haber un juicio final, no es que va a haber, esto lo digo porque por ahí, lo social por ahí se escucha, como que en un momento estaremos todos presentes delante del Señor y pasará nuestra vida como una película, y allí entonces, si nuestras obras fueron malas, entonces vendrá el castigo eterno. Bueno, eso en realidad es una película, pero no es bíblico para el caso nuestro de los creyentes. Otra historia, ya la veremos en otro momento, parecido a lo que Gloria comentó, que sería el juicio final ese, ¿sí? Pero nosotros no entraríamos en ese grupito. Muy bien. Y avanzamos un poquito más, ¿sí? Si nos vamos al 5.15. Bueno, ahí, Mari, que te sumaste, no sé si pudiste arreglar los anteojos, ¿sí? ¿Lo podés leer el 5.15? ¿Cómo lo...? Segunda de Corintios 5.15. Ahí tendrías que habilitar el micrófono. Segunda de Corintios 5, del 15 al 17. Ajá, bien. Y por todos murió para que los que viven y no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Sigo? ¿Este es? Sí, hasta el 17. Ah, bien. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún así Cristo conocimos según la carne. Ya no lo conocemos así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo eso proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así ¿El 19 también? Hasta ahí. Después vamos a tratar el 18. ¿Querés que lo repita mejor ahora? Lo repito. Bueno, dale. Perdón. Y por todo murió, para que los que viven y no vivan para sí, sino para aquel que murió, que sería Jesús, nosotros vivamos para él. Resucitó por ellos, por nosotros resucitó. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún así a Cristo conocimos según la carne. O sea, no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y los dio este ministerio, de la reconciliación, un ministerio de reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliado consigo al mismo, no tomándole en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahí está. Bueno, qué difícil. Me pongo nerviosa, ya no veo muy bien. No lo... Así que fíjense el versículo 15, ¿sí? que claro que es, ¿no? Es decir, que nosotros ya no vivimos, o no deberíamos, o no debemos vivir para nosotros mismos. Claro. No planear para nosotros mismos. No hacer las cosas de acuerdo a buscar para nosotros un futuro mejor, ya sea un futuro más placentero, sea en lo económico, sea en lo laboral. No dice eso la palabra. Sino, Claro. ya no vivimos para nosotros, sino para Cristo, ¿sí? O sea, para aquel que murió y resucitó por nosotros. Bueno, es tal cual como dijo Juan el Bautista. En toda mi vida, viviré 80 años, viviré 100 años, pero a medida que yo vaya avanzando en edad y vaya avanzando el tiempo, entonces iré menguando cada vez más. ¿Sí? O sea, si hoy tengo 48 años, cuando tenga el doble de edad, tendré que ser más pequeño que el día de hoy. Porque de esa manera Cristo será mayor. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Y el versículo 17, este versículo es bastante controversial. No sé si lo han escuchado, ¿sí? Hay diferentes opiniones. Tiene que ver mucho con el tema de la iniquidad. ¿Por qué? Porque muchas veces se toma como que he llegado a Cristo, listo, se borró todo y soy nueva criatura. Es cierto que soy nueva criatura. O sea, no una criatura natural, sino que soy una criatura espiritual. Bueno, pero no deja de ser cierto que lo que he vivido ha dejado secuelas en mi vida. Por ahí las personas que han llegado con, con algunos vicios en su vida natural, entonces, esto de que las cosas viejas pasaron, es cierto. Es decir, yo siempre creo que Cristo en la cruz, al lograr la victoria, dio la posibilidad, es decir, está la facultad de poder llegar a que se logre la victoria sobre alguna adicción, sobre lo que sea. Pero no es mágico. O sea, no es que me doy vuelta y ya soy otra cosa y mi cuerpo ya no demanda lo que antes demandaba. Bueno, por eso este versículo es bastante controversial. Para lo que es iniquidad, ¿sí? Sean los talleres de iniquidad, los discipulados de iniquidad, siempre se toma este versículo como referencia, ¿sí? Bueno, que nosotros, por ahí lo que se entiende, o una forma de entenderlo, es lo que ha quedado en nuestra alma, ¿sí? Es como que nuestro espíritu se regeneró, somos una nueva criatura espiritual, pero bien, nuestros sentimientos, nuestra alma, quedó grabado eso, ¿sí? Quedó grabado. Pastor, ¿Sí? Yo lo que entiendo de esta palabra es como que nos está hablando de la revelación de la cruz, porque Jesús murió por nosotros, y al morir por nosotros, Él no toma en cuenta nuestros pecados, porque ella murió por nosotros. Y nosotros todos los días, bueno, siempre tenemos que reconciliarnos con Él. Es un misterio, porque a veces las personas se condenan, porque no pueden entender la revelación de la cruz, lo que Dios está hablando en esta palabra. Que no nos toma en cuenta este pecado, sino que nosotros tenemos que ir a Él y pedir perdón y reconciliarnos con Él. Así es, claro. Justamente aquí sigue hablando de la reconciliación. Porque primero en el versículo 18 nos está diciendo que Dios nos reconcilió con Él. Y es importante entender, porque esto es lo que vamos a transmitir nosotros, es que fue Dios quien se movió, no nosotros.
sea, a nosotros nos quedó la opción de decir acepto o no acepto, pero no fue una Claro. iniciativa nuestra, la iniciativa fue de Dios. Él envió a su Hijo a morir por nosotros cuando nosotros éramos pecadores. Bueno, y esta reconciliación que hace por medio de Jesús, ahora nos dice, vayan y anuncien a los otros que no lo saben, que también ellos se pueden reconciliar con Dios. Y ese es el ministerio que siempre me llamó la atención, que pudiéndolo haber hecho Dios de diferentes maneras, ha optado colocarnos a nosotros en ese ministerio. Y uno dice, con todos los errores, con todo el... que yo soy vergonzoso, me cuesta hablar, me trabo al hablar, no puedo armar las ideas para predicar, me enredan cuando me empiezan a preguntar o las palabras. Sin embargo, me ha colocado el Señor en el ministerio de reconciliar. Yo tengo que ir a decirle a la otra persona que hay una posibilidad de reconciliarse con Dios y que estamos enemistados. Muy bien. No sé si ahí querían opinar, algún aporte que tuvieran respecto a estos pasajes que leímos. Yo por ahí entiendo de que al ser nueva criatura o decir lo viejo pasó y viene lo nuevo, tiene que ver con un proceso de cambio para nuestras vidas, con la intervención de Cristo a partir de ese momento. Entonces, como que este proceso, tanto la iniquidad que va saliendo, que vamos renunciando y que vamos haciendo toda una limpieza para nuestra vida, es eso, el reconciliarnos, porque sabemos que nos va a perdonar y nosotros tenemos que confesar y declarar que está la salvación en el nombre de Jesús, pero que también hay una transformación, porque tiene que haber un cambio, tiene que haber un testimonio del cambio que hace en nuestras vidas el Señor, ¿no? Sí. Muy bien. Y acá, o sea, organizándome el tiempo ahí, yo me voy a saltar el capítulo 7 que tenía marcado, porque alguna que otra vez lo habíamos nombrado, el tema de los dos tipos de tristeza, que Aldo hizo mención un poco al inicio. Bueno, lo único que voy a decir del capítulo 7 es, para aquellos que luego van a leer y escuchar este audio, este video, que la Biblia enseña la palabra que hay dos tipos de tristeza. Hay una que es buena, o sea, recomendable, que es la que proviene cuando recibimos el mensaje de Dios. Entonces viene una tristeza al arrepentirnos. Pero hay otro tipo de tristeza, que es la tristeza de este mundo, y esa tristeza lleva a la muerte. Bueno, y ese tipo de tristeza es muy frecuente en aquellas personas que no conocen al Señor. Entonces, tenemos que estar alerta a que esa tristeza no entre en la vida de las personas. Anunciar, dar a conocer, alumbrar por medio de la palabra y decir, este tipo de tristeza, tenés que huir de esta tristeza. Si es la música la que te está llevando a esta tristeza, si son las películas que estás viendo, si son las conversaciones que estás tratando o con las personas que te relacionás, vos tenés que huir de esta tristeza porque el fin de ella es llevarte a la muerte. De eso habla el capítulo 7. Y ahora algo, ¿sí?, para ir cerrando, que sería el capítulo 10, ¿no?, que es lo último que hemos leído en el día de hoy. Rosa, ¿tiene ahí el capítulo 10? 2 Corintios 10, versículos 3 y 4. Amén. Capítulo 10, versículos 3 y 4. Amén. ¿Lo leo? ¿Sí, sí? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, No, 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 para no. que Rosa, más adelante. Capítulo 10. capítulo 10, perdón. Capítulo 10, ¿cuánto, perdón? Versículo 3 y 4. 3 y 4. Pues, aunque andemos en la carne, no nos limitamos
según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo para la destrucción de fortalezas. ¿Es 5? Sí, no, está bien, está bien. Bueno, ahora, muchas veces nosotros nos damos cuenta cuáles son las armas de la milicia espiritual cuando las necesitamos. Mientras no las necesite, y como que me voy a manejar sin desarmado, digamos. Ahora el tema es cuando yo las necesito. ¿Cómo las utilizo? La palabra de Dios nos ahorra tiempo. Primero, que no son carnales, es decir, no hay nada de este mundo que me sea útil como arma. No hay ningún pensamiento, no hay ninguna filosofía, no hay ningún pensamiento de algún escritor, no hay ninguna frase milagrosa, ya sea de un buen predicador, no hay ninguna, porque esas serían las armas carnales. ¿Qué es lo que necesito yo? Como muchas veces hemos visto, necesitamos una manifestación de Dios. Necesito conocer el poder de Dios. Y una forma de conocer ese poder es a partir de las armas que me da. Y ahí viene todo esto que el Señor ha colocado en el corazón nuestro. Es decir, la semilla que ha colocado, tantas historias que aparecen en el Antiguo Testamento. Cuando yo leía este pasaje, me acordaba, durante el mes pasado, tanto que se predicó sobre la llegada de Israel a la tierra prometida. Tuvo que destruir esa fortaleza que era Jericó. Bueno, y lo hizo de manera espiritual. Bueno, ahora, ¿cuáles serían nuestras armas? ¿Sí? ¿Cuáles son nuestras armas? Una de las mayores armas es el amor. ¿Sí? Y esto, por ejemplo, un caso, seguramente ustedes también tienen testimonios, muchas veces cuando vemos una persona que le andan rondando los espíritus malos, así como al rey Saúl, muchas veces nosotros decimos como que estoy buscando gritar más fuerte, palabras así como de exhortación, en el nombre de Cristo Jesús, como para que se vaya, qué sé yo, se revuelque, se manifieste y se vaya, ¿sí? Bueno, pero si ustedes se detienen en ese detalle, por ejemplo, cómo se le iban los espíritus malignos al rey Saúl, era a partir de la música, era a partir de la alabanza cuando David tocaba el arpa. Bien. Y a partir del amor, y ustedes por ahí capaz se acuerdan algún testimonio, donde nosotros, al tener el amor, es decir, el amor de Dios, estamos hablando del amor natural, ¿sí? Diríamos, no estamos hablando del amor filial, estamos hablando del amor que proviene del Señor. Ese amor, bien, es un arma espiritual contra la cual el diablo no puede batallar. ¿Sí? Entonces, tal vez no haya que retar, tal vez no haya que exhortar, tal vez no haya que gritar, simplemente amar. Cuando nosotros amamos, es algo que el enemigo no puede sostener. ¿Sí? ¿Cuáles son otras de las armas? Esto me acuerdo que, no sé si lo habían escuchado, el tema, y esto sí sería como guerra espiritual, la ceguera espiritual y la confusión. ¿Bien? Alguna vez lo compartimos, no me acuerdo si ustedes estuvieron presentes o lo escucharon, pero lo recuerdo en una historia, ¿sí? Cuando Lot es sacado para que él no muriera, ¿sí? Cuando cae azufre y fuego, bueno, cuando él es sacado, es decir, cuando lo van a buscar los ángeles, entonces estaban, ¿sí?, los de Sodoma afuera. ¿Y qué es lo que vino sobre los que estaban afuera? Vino ceguera y vino confusión. Eso fue lo que los ángeles determinaron. Eso es un arma espiritual. ¿Cómo lo llevo yo adelante hoy? ¿Sí? Eso es lo que declaro. En el nombre de Jesús, que venga confusión en las líneas enemigas. Y ahí ustedes probablemente se estén acordando cómo peleaba el pueblo de Israel cuando estaba sitiado, cuando vinieron a sitiar Jerusalén. Jerusalén es la iglesia. Bien, esos 180.000 que se confundieron unos con otros, entonces cuando el rey Ezequías luego salió, ¿sí?, y salió del sitio de Jerusalén, no quedaba ninguno. ¿Por qué? Porque el ángel de Dios
había destruido a 180.000 en una sola noche. O también, otro ejemplo, y esto de los ejemplos, ¿a qué viene? Si hay algo que yo entendí bíblicamente es, por boca de 2 o 3 testigos se va a decidir todo asunto. Entonces una manera de ir delante del Señor y decirle, Señor, yo vengo con 2 o con 3 historias bíblicas, escrito está, bien, de lo que está pasando. Si lo hiciste una vez, si lo hiciste 2 veces, si lo hiciste 3 veces, yo te pido que lo vuelvas a repetir. Si enviaste ceguera cuando Eliseo y su ayudante Jesse estaban sitiados por todo el ejército sirio, y él entonces oró al Señor, oró Eliseo, bueno, ¿y qué vino en ese momento? Vino ceguera. Y fíjense la manera de actuar luego de este Eliseo, que no fue que los mató, sino que los amó. ¿Por qué? Porque los llevó, no los mató, y se les perdonó la vida. Esa parte, déjenmela a mí, la última. Yo entiendo y creo que ninguno de esos que les perdonó la vida volvió otra vez. Han vuelto otros, ¿sí? Pero aquellos que se los amó y se les perdonó la vida cuando ciegos se los podría haber destruido, bueno, eso revirtió la situación. Entonces, yo vengo ahora delante del Señor y oro. Señor, declaro sobre los enemigos que se confundan, que no se entiendan, que se le mezclen las ideas, que no lleguen a ningún punto de acuerdo, que se dividan entre ellos, que queden ciegos y se disipen los enemigos. Esas son las armas espirituales con las cuales está hablando aquí el apóstol Pablo. Y reitero lo que dije al principio de la idea es, no voy a estar con filosofías, pensamientos, qué sé yo. Hay momentos en los cuales es necesario tomar las armas. ¿Sí? Muy bien. Y para terminar, versículos 5 y 6, ¿sí? De lo que estaba leyendo Rosa, si lo puede terminar de leer, 5 y 6, Rosa. 5 y 6. Derribando argumento a toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Muy bien. Y ahí termina el Señor, que hay una condición para todo esto, para poder ejercer estas armas, es que nuestra obediencia sea completa. Es decir, ponernos a cuentas con el Señor. Alinear los patitos, ¿sí? Traer la paloma, lo que uno entienda, pero yo tengo que ponerme a cuentas con Dios, porque siendo desobediente, le estoy atando las manos al Señor para actuar. Todos esos argumentos, especulaciones, es decir, todos esos pensamientos mentales, no hay manera, palabra humana, ¿sí? Que los pueda derribar, sino que es lo que puede ingresar en esa fortaleza, es la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros declaremos la palabra del Señor, porque lo demás no le va a hacer mella. O sea, va a rebotar en esa pared, va a ser como tirar una flecha contra la pared, va a rebotar ahí. ¿Sí? Lo que tiene poder, recuerden, es la palabra del Señor. Muy bien. Bueno, ahí yo siempre quiero ser respetuoso con el horario, entonces ahí